Hola, mi amigo querido, qué alegría verte nuevamente, qué alegría es que estamos juntos. Dios es bueno con nosotros cada día, nos da la oportunidad de despertar, de alabar su nombre. Y en esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 10 para el 7 de junio de este año 2025. El título de la lección es sobre quiénes ha llegado el fin. Ahora, recuerda que el trimestre todo estamos estudiando las lecciones bajo la perspectiva de cómo interpretar las profecías para el tiempo del fin y cómo interpretar algunos textos bíblicos que, aunque explícitamente no hablan del fin, implícitamente sí traen algunas indicaciones con relación al tiempo del fin. Evidentemente estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora, lo importante no es conocer la teoría de las señales de Cristo, del cumplimiento de las profecías. Eso vale la pena, es importante saber, pero no es lo más importante. Lo más importante es vivir cada día una vida de comunión con Cristo, de tal manera que cuando llegue el día no seamos encontrados así sorpresivamente, desapercibidos, despreparados. El propósito de la lección de esta semana es mostrar algunas historias bíblicas, como por ejemplo la del diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y ver cómo en esas historias bíblicas hay algunas indicaciones que tienen que ver con los eventos de la vuelta de Cristo a esta tierra. Vamos a la primera parte bajo el subtítulo de La ira del Cordero. Aquí vamos a ver en qué consiste la ira divina, porque evidentemente los escritores bíblicos, especialmente los del Antiguo Testamento, se referían a la venida de Cristo como el día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira divina. Solo que a los que creemos en el Evangelio maravilloso de Jesús, en la gracia, en la misericordia del Señor, a veces no nos gusta hablar de la ira divina, muchos menos pensar siquiera en la ira divina. Sin embargo, vamos a ver que la ira divina es parte del amor divino, porque ira divina no es la ira humana, colérica, pecaminosa del ser humano. El problema es que nosotros solo podemos pensar en la ira divina comparándolo con la ira que nosotros sentimos. Pero la ira que nosotros sentimos es una ira pecaminosa. Aguantamos y llega el momento en que nos descontrolamos y y eso para nosotros es ira. Entonces, cuando pensamos en la ira divina, transferimos para la ira divina nuestro sentimiento humano de ira, lo que no es verdad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Esta es una descripción del día de la venida de Cristo. Y mira cómo Juan describe esta escena. Y decían a los montes y a las peñas. ¿Quiénes decían? Los seres humanos, que no estaban preparados para encontrarse con Jesucristo. Porque los que están preparados, cuando Cristo venga, ellos levantarán las manos al cielo y dirán, he aquí nuestro amado Señor, a quien hemos esperado, ahora Él nos salvará. Pues nosotros no esperamos la vuelta de Cristo, el advenimiento de Cristo. Estamos cansados de vivir en este mundo, peregrinando, sufriendo, perdiendo a nuestros amados, pasando por dificultades. El punto final para todo eso es la venida de Cristo. Pero mucha gente escucha, está preparada, escucha el mensaje, conoce el Evangelio, conoce las advertencias divinas, pero no se prepara. Entonces, cuando Cristo venga, mira lo que sucede. Y decían, esa gente que no está preparada, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es interesante, queridos, que aunque la venida de Cristo va a ser un
evento sorpresivo, porque Él no ha dado ni el día ni la hora. Mira, por favor, no trates de descubrir el día y la hora de la venida de Cristo. En la Biblia no, porque el propio Señor Jesucristo dijo que de eso nadie sabe. Y por favor, no creas en personas que están marcando fechas para la vuelta de Cristo. Eso no tiene base bíblica ninguna. Entonces la venida de Cristo será sorpresiva, pero aunque será sorpresiva, esta gente, mira lo que dice, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá estar firme? Quiere decir, esta gente ha escuchado hablar de la ira del Señor. ¿Qué es la ira divina? Es la respuesta de Dios al pecado. Es la actitud de Dios al pecado. Dios ama al pecador. Así que si eres un pobre ser humano, como yo, como cualquier ser humano, que necesita de perdón porque falla, porque cae, no te desesperes, porque Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Dios ama al pecador, pero no acepta el pecado. Y esto tiene que estar bien claro en nuestra mente. Cuando la ira divina caiga sobre este mundo, presta bien atención a lo que voy a decir porque no quiero que me interpretes mal. Cuando la ira de Dios caiga sobre este mundo, no cae sobre los seres humanos, cae sobre el pecado. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. La ira divina cae para destruir el pecado. Pero las personas que no han querido soltar el pecado, que no han querido abandonar el pecado, serán destruidas junto con el pecado. ¿Por qué? Porque no quisieron abandonar el pecado. Por eso la invitación bíblica es, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Porque llegará un momento en que pues el Señor Jesús tiene que ponerle un punto final a la historia del pecado. Y ese punto final es su segunda venida. Y en su segunda venida la ira del Cordero será derramada sobre el pecado para que no quede ni raíz ni rama. Y ese día, ay de aquel que no haya soltado el pecado. Ay de aquel que no haya aceptado la invitación divina, pues será destruida junto con el pecado. Esa persona será destruida junto con el pecado. Para complementar esta idea, leo Mateo 24, 36 y 37, que dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que caracteriza más a los días de Noé? No es la multiplicación de pecados, no es la variedad de pecados. Es verdad que los hombres del tiempo de Noé, pues cada día inventaban nuevos pecados, nuevas perversiones, y a eso le llamaban, pues, no, es mi elección, es mi preferencia, y lo que sea. Pero lo que caracteriza a los días de Noé no es eso, porque eso lo vemos hoy día también. Aquí cuando dice que la venida del Hijo de Dios será como en los días de Noé, está hablando más del elemento sorpresivo. El día que el diluvio llegó, las personas vivían como si fuese un día normal. Se despertaron, fueron al trabajo, a la escuela, continuaban practicando sus pecados, felices de la vida. ¿Por qué? Porque no pensaban que nada extraordinario iba a suceder. Sin embargo, apareció el diluvio y la humanidad desapareció. Así como en los días de Noé será la venida de Cristo. Las personas no hacen caso, no prestan atención, ¿qué les interesa la Biblia? ¿Qué les interesa nada? Y de repente, cuanto menos imaginan, Jesús ya va a estar regresando. El día y la hora nadie sabe, pero Jesús va a volver. Y por eso vale la pena vivir preparado. Por eso es que vale la pena estar preparado independientemente de fecha. Tú no necesitas saber la fecha para que te prepares.
Tienes que estar preparado en todo momento. Bueno, vamos a la segunda parte del estudio bajo el título La evangelización en el día de Noé, en el tiempo de Noé. Y aquí leo Hebreos 11:7, que dice lo siguiente. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué es lo que no se veía? La lluvia. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira, querido, el mensaje de Noé, porque Noé predicó el evangelio de salvación a las personas en su tiempo. Aunque la venida de Cristo será sorpresiva, no es inadvertida, porque Él advirtió, por ejemplo, hoy día para la venida de Cristo, Él nos dio sus señales, guerras, rumores de guerras, marginalidad, el desrespeto del hombre con Dios, todo son señales de que Jesús está volviendo. Pero el día exacto, eso no, eso es sorpresivo. ¿Por qué? Para que nadie vaya a prepararse solo porque está llegando el día, ¿no? Para que las personas vivan permanentemente preparadas. Bueno, en el tiempo de Noé era igual. Antes de mandar el diluvio, Dios mandó a Noé. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. El evangelio no es buena noticia. Entonces, la noticia de que venía el diluvio para acabar con el mundo, ¿cómo iba a ser buena noticia? ¿Cómo iba a ser evangelio? Ah, querido, pero que el mensaje de Noé no era todos serán destruidos con el diluvio. No, el mensaje de Noé era hay salvación para los que creen en Dios. Hay salvación. Era evangelio lo que Noé predicaba. ¿Por qué? Predicaba la buena noticia de que hay salvación. El diluvio iba a caer, pero solo iba a destruir al rebelde, al contumaz, al terco, al que no hacía caso de las advertencias divinas. Pero era buena noticia para las personas que quisieran oír que había oportunidad de salvación. ¿Dónde? En el arca. Y tú sabes que muchas personas colaboraron financieramente para la edificación del arca. Muchos trabajaron con sus manos para la edificación del arca. El problema es que pasaron 10 años y nada pasó. 20, 30, 50, 100 años. Y entonces mucha gente llegó a la conclusión de que Noé estaba loco, porque su mensaje era medio extraño. Él decía, va a llover, pero hasta ese día nunca había caído una gota de agua del cielo. ¿Cómo se regaba la tierra? Con un vapor que salía de la tierra para regar el suelo, pero nunca había caído una gota del agua. Por lo tanto, que Noé dijera que va a caer agua del cielo, pues nadie creía. Sin embargo, querido, el agua cayó, el día llegó y la gente fue destruida. Hoy día también, cuando nosotros predicamos el evangelio y decimos que Cristo va a volver, mucha gente se ríe. Pedro dice que en nuestros días aparecerán burladores diciendo, ¿dónde está el día de su venida? ¿Por qué? Porque hace tanto tiempo predicamos, Cristo va a volver y parece que no va a volver. ¿Ah? Sin embargo, el día y la hora de la venida de Cristo llegará. Tú no lo sabes, nadie lo sabe, pero va a llegar y Cristo va a volver. Y ese día mucha gente, pues, los que le esperaron van a levantar las manos y recibirlo con alegría, pero los rebeldes correrán a las montañas diciendo, caed sobre nosotros porque viene la ira del Cordero. ¿Por qué la ira del Cordero? No, no es ira para el ser humano, es ira para el pecado, es destrucción del pecado. Pero vuelvo a repetir, el ser humano que no aceptó la invitación divina será destruida con el pecado. Vamos a la tercera parte. El tiempo se nos está yendo rápido. La historia de Sodoma y Gomorra. ¿Sabes lo que impresiona de la historia de Sodoma y Gomorra? Tampoco son sus pecados. Es el adormecimiento espiritual, es la rebeldía, es la terquedad para no oír las advertencias divinas. Leo Judas 7. Solo el libro de Judas solo tiene un capítulo. Leo el versículo 7, dice así. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por algún motivo aquí el texto bíblico destaca los pecados contra la naturaleza. ¿Qué son vicios contra la naturaleza? Ir contra aquello que Dios estableció. Dios dijo que un hombre se case con una mujer, no que un hombre se case con un hombre, no que una mujer se case con una mujer. Ahora, pero yo soy libre de hacer lo que quiero. Sí, querido, los seres humanos somos libres. El amor de Dios involucra su libertad. Somos libres para hacer lo que querramos, pero eso no quiere decir que estamos en lo correcto, porque al hacer lo que el ser humano inventa y crea hacer, va contra las leyes de la naturaleza. Ah, pero es natural. No, no es natural, querido. Natural es tomar agua por la boca. Eso es natural. Pero tomar agua por el oído, eso no es natural. Pero si yo quiero, me coloco un embudo y me echo agua por el oído. Pero no es natural. Yo soy libre, pero no es natural. Lo natural es tomar agua por la boca. Entonces, Dios, no necesito comentar más esto. Dios ha establecido leyes naturales que necesitamos respetarlas. Pero en los tiempos de Sodoma y Gomorra, pues la gente no prestó atención a las advertencias divinas y llegó el momento en que el fuego cayó del cielo. Ahora, es interesante que ¿tú crees que Dios es un Dios tirano, abusivo, arbitrario, que se deleita en la destrucción del pecador? No. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? No quiero la muerte del impío. No quiero. ¿Quién es impío? El contumaz, el rebelde, el malo. Y Dios dice, no quiero la muerte del impío. Yo quiero que se arrepienta y vuelva. Pero pues la advertencia divina a veces no vale, porque el ser humano no escucha. Y entonces cuando llegue el día, pues el día llega. Leo Génesis 18:25. Mira lo que dice el texto. Lejos de ti el hacer tal. Está aquí en este texto, Abraham le está hablando a Dios con relación al fuego que caería para consumir Sodoma y Gomorra. Y le dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Interesante, de cierta manera, el atrevimiento de Abraham de decirle a Dios, Señor, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes destruir al justo y al injusto al mismo tiempo. Va a caer fuego del cielo, pero el injusto y el justo no pueden morir. Vuelvo a repetir, el fuego del cielo cayó sobre Sodoma y Gomorra, pero Dios a través de Abraham ya les había dado la advertencia, que salgan de la ciudad, porque el fuego caería. Abraham salió, con su familia salieron, pero la mayoría no salió. Cuando el fuego cayó, no cayó sobre las personas, cayó sobre la ciudad y las personas murieron. ¿Por qué? Por rebeldes, contumaces, porque no prestaron oídos a la advertencia divina. Pero quien oyó la advertencia salió y se salvó. Es que Dios es un Dios justo, es un juez justo, no comete injusticias. Por eso hoy llama. ¿Y por qué todavía no ha venido Jesús? Pedro responde esa pregunta. Dice que el Señor no retarda su venida como algunos la consideran por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Hoy, a Noé, en los tiempos de Noé, Dios envió a Noé para proclamar el Evangelio. En los tiempos de Abraham, Dios envió a Abraham para proclamar el Evangelio. Y en nuestros días, pues hay un remanente que predica el Evangelio. Salid de ella, pueblo mío. Sal, ven, deja tus pecados, arrepiéntete de tu vida pasada, ven a Jesús. Pero si el ser humano no obedece, no le hace caso, pues un día será destruido junto con el pecado. Llegamos a la parte final. El juicio previo
al advenimiento. Pues para que no sea destruido el justo con el injusto, habrá un juicio antes de que Jesús venga. A ese juicio le llamamos juicio investigador o juicio preadvenimiento. Porque hoy día, por ejemplo, antes de condenar a alguien, ¿qué pasa? Hay un proceso judicial. Ahí el fiscal presenta las acusaciones, el abogado defensor presenta sus argumentos, ahí se presentan las pruebas, en fin, se ventila el caso y finalmente se da la condena. Cuando Cristo venga a esta tierra, viene para dar la recompensa, la vida eterna a los justos y la destrucción a los que no aceptaron la invitación, a los injustos. Pero antes tiene que haber habido un juicio. Y por eso en nuestros días hay un juicio invisible que nadie ve, pero que Daniel describe. Mira, voy a leer Daniel 7, 9 y 10. Mira lo que dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ese es Dios. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo fueron abiertos esos libros? Proféticamente en 1844. ¿Y por qué? Porque ahí terminaba la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pastor, ¿en qué consiste esa profecía? Infelizmente, eso no es parte de nuestra lección. Pero yo te sugiero a que busques la profecía de las 2300 tardes y mañanas y verás que el juicio de las naciones ya empezó el 22 de octubre del 44. Hoy día está siendo ventilado nuestro caso. Primero el caso de los que ya murieron, pero los que estamos vivos, ahí está el diablo como fiscal de acusación. Está Jesús como nuestro abogado defensor. En este momento, Jesús está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado defensor. Y querido, tú no tienes que tener miedo. Has caído, has pecado. Eso no podemos negar. Todos fallamos. Pero tú no tienes que tener miedo, porque abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Es nuestro abogado. Y aunque el diablo diga, no, ese merece pecar, ese merece morir porque es un pecador, ahí Jesús, nuestro abogado, se levanta y dice, es verdad, es un pecador, ha pecado, ha caído, ha fallado y merece morir, pero yo morí por él en la cruz del Calvario y ahora él está salvo. Yo fui crucificado para darle mi vida a él, mi justicia a él. ¿No es maravillosa? Noticia, qué extraordinaria. Qué extraordinaria buena nueva. Eres salvo en Cristo. Ven a Él. Entrégale tu vida. Llora a sus pies. Clama por su gracia y por su poder para vivir una vida de victoria. Un abrazo, querido. Feliz semana de trabajo, aunque la semana ya comenzó anoche cuando hicimos la puesta del sol. Pero una buena semana de trabajo ahora. Felicidades. Chao.